Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos. Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos, aunque esta es más una conversación que un programa canónico, pero sí es interesante de todos modos hacer el saludo canónico. Claro que sí, muchas gracias. Bien, en esta ocasión creo que es interesante el tema de investigación que estamos más o menos discutiendo, que es la hipótesis del reemplazo, que fue el texto que me mandaste, que voy a tratar de reconstruir también como para ver si estoy entendiendo del todo, que consiste en tratar de hacer ver cuál es la relación que tiene el lenguaje con nuestra, pues, constitución ontológica, para decirlo más o menos en términos técnicos, que sería con nuestro ser, como seres humanos, personas, sociales y todo esto. Y es que en buena medida el lenguaje lo podemos entender como un sistema independiente al margen de nosotros y que tiene sus propiedades específicas y determinadas y que nosotros utilizamos para, pues, realizar ciertas operaciones cognitivas, y que de algún modo esas operaciones cognitivas derivan y dependen de ese sistema. Uh-huh. Es casi como si dijéramos que sin ese sistema no podríamos, por ejemplo, comprender, recordar, aplicar, evaluar, analizar y todo esto. De modo que el lenguaje tendría un cierto carácter independiente, trascendental y autónomo hasta cierto punto. Uh-huh. Si esa interpretación es más o menos correcta, podríamos pensar que el lenguaje podría llegar a constituir, propiamente dicho, pues algo así como las bases o el software de nuestra mente, que justamente en nuestro cuerpo encuentra un dispositivo para operar. Y que por lo tanto ahí tenemos un dualismo típico en el que el lenguaje sería un aspecto formal y nuestro cuerpo sería un aspecto material en el que ese sistema pues aparece y se despliega y se desarrolla. Y esta lectura haría que fuese bastante compatible la interpretación de que pues los modelos de inteligencia artificial, los modelos de inteligencia artificial generativa, son modelos de ese sistema, es decir, del lenguaje entendido como un sistema autónomo. Esta idea implica, como ya dije, una especie de dualismo que hace que tanto el cuerpo o nuestro ser material sea pues un complemento, podríamos decirlo así, de ese sistema que se despliega en una sociedad y en un sistema biológico como lo es nuestra especie. Sin embargo, si asumiéramos por otro lado la tesis del reemplazo, tendríamos que asumir que ese sistema, que es el lenguaje, que si bien puede ser formalizado, esa formalización no es idéntica a el ser de ese sistema, que es el lenguaje, y ese sistema, que es el lenguaje, sería idéntico con nuestra realidad material, con nuestro cuerpo, en términos llanos. Lo muy interesante de un autor que se apellida Gomila, que así se llama Mending or Abandoning Cognitivism, ¿no? Es decir, ¿lo vamos a seguir parchando o mejor lo tiramos a la basura? Entonces ha sido el problema, que la pragmática, siendo el nivel, primero, conservando su naturaleza de nivel o capa, pues ya es un problema. Y dos, aún siendo la capa más generosa, pues es generosa hacia afuera y el afuera que hay, ¿no? O sea, yo sí me voy a atrever a hablar, por ejemplo, del universo en toda su expansión. Ajá, pero ¿y hacia dónde se está expandiendo el universo, no? O sea, es una pregunta que, justo por la ambición estructuralista de la lingüística del siglo XIX, no se hace porque hay que acordarnos que
el entorno racionalista de la ciencia es también disciplinar. Y entonces, esa es la pregunta de los filósofos. Claro. Y los lingüistas ven mal, sobre todo a partir de la escuela que se desarrolló en Estados Unidos, y estoy englobando aquí lingüística y ciencias cognitivas, ¿no? Que es más o menos lo que pasó a partir de los 80s, sobre todo en Estados Unidos. Los lingüistas y los científicos cognitivos ven mal hacerse las preguntas de la filosofía del lenguaje y de la filosofía de la mente, porque es filosofía analítica, claro, fundamentalmente. Entonces están siempre buscando derivar del dato, pero el problema es que no ven el compromiso epistémico del dato. Sí, hay cosas que no son observables, pues. Aunque la verdad es que también hay otras que han sido observadas y que algunos habrían pensado que no serían fácilmente como las bacterias observables. famosas, ¿no? Claro, pero en ese sentido, por ejemplo, la idea de estas capas lingüísticas o de este pastel del lenguaje presupone la posibilidad de que haya lenguajes de distinto tipo, es decir, que habría un lenguaje puramente sintáctico, habría un lenguaje puramente semántico, sí, y otro lenguaje puramente pragmático. Y así más o menos se sigue manejando. Ajá. Y ahí hay una cosa que yo he estado reflexionando porque me involucré en un proyecto en donde una de las incógnitas duras terminó siendo la interpretación entre lenguas, ¿no? Que no le decimos traducción, le decimos interpretación cuando es en vivo, ¿no? Y entonces esto era sobre interpretación en lengua de señas. Y entonces estaban tratando el comité de juzgar qué tan bueno era el dato del intérprete que le interpretaba los discursos a López Obrador. ¿Era eso lengua de señas? Ya. Y en esa reflexión yo me puse a pensar que uno de los factores importantes ahí es lo que en inglés se conoce como el cognitive load, que es la capacidad de procesar cosas en un mismo momento, ¿no? O sea, el cognitive load se maneja como el RAM, o sea, es un procesamiento momentáneo. En este mismo instante, ¿qué tanto puedo procesar? No a la larga, sino ahorita. Y entonces, evidentemente, el intérprete tiene un cognitive load y tiene un cognitive overload de que está escuchando y lo tiene que traducir a lengua de señas. Y es lo mismo que yo pienso con respecto a la elaboración teórica en estas, sobre todo hablando de colegas en asociaciones disciplinares específicas, lingüistas, cognitivistas, filósofos, etc. Yo creo que los filósofos están muy entrenados para eso, igual que los teóricos en matemáticas y física, pero la gente muy empírico-analítica no tanto, y por eso generalmente la gente mis colegas, se quedan en un solo nivel. ¿Son fonólogos o son fonólogos? ¿Son semantistas o son semantistas? El semantista rara vez hace sintáctico-semántica, o rara vez hace semántico-pragmática, y cuando lo hace, lo anuncia, ¿no? Como cuando en el golf, ¿no? Vas a hacer un tiro, lo anuncias, lo declaras. Entonces, estoy haciendo una interfaz sintáctico-semántica. ¿Por qué? Porque yo creo que el cognitive load es tan fuerte, o el cognitive overload es tan patente, que requiere esa didáctica de establecer declarativamente la interfaz, cuando la verdad es que ni siquiera la interfaz es una explicación suficiente, o está arrastrando una estructura o un mecanismo explicativo torpe, y los tratando de hacer menos torpe, en lugar de buscar una alternativa, ¿no? Pero lo que pasa es que la alternativa nos queda muy lejos todavía, en tanto nuestras expectativas, como lo dices muy bien en el texto que me compartiste la vez pasada, de trazabilidad. Claro, sí, cómo registras el tránsito, por ejemplo. Y eso les encanta porque los niveles lingüísticos son componenciales. Entonces, claro, ya lo hablamos la vez pasada. Tienes tú sonidos que se juntan en morfemas, que se juntan en palabras, que se juntan en construcciones, que se juntan en discursos. Y ahí está, qué bonito y elegante, claro, el modelo. Pero el problema es que ese es modelo de la lengua escrita, no de la lengua. Exacto. Ajá, que justo el problema, creo yo, que es que hay quienes interpretan
que justo la lengua escrita es una evidencia del modo en el que no solo hablamos y cómo usamos el lenguaje, sino todavía más de cómo incluso está estructurado el propio pensamiento, que es todavía un sentido como mucho más, un compromiso mucho más fuerte que se suele hacer, porque incluso esta interpretación parte del hecho de que todo aquello que puede ser pensado está inscrito y suscrito sobre una lógica sintáctica. Que aquello que excede esos ámbitos, pues no es pensable, incluso. Y es también un criterio muy instrumentalista o operacionalista. Es como la relación entre la ciencia y la tecnología. Es decir, funciona. Sí, claro que funciona. O sea, pensar el lenguaje en términos sintácticos ha crecido en paralelo con el desarrollo computacional y nadie puede negar que el desarrollo computacional se ha vuelto bestial, o sea, se ha vuelto enorme. Sin embargo, es la paradoja también del problema que históricamente ha sido conocido así como el problema del lenguaje natural. Que es bien interesante, ¿no? Y les encanta robarse el adjetivo natural ahí en el cómputo, ¿no? Pero me fascina que natural language. Que ese sea el problema, ¿no? Es decir, claro, si ellos consideran que la epítome del lenguaje en un sentido procesual está en el lenguaje del computacional, que es un lenguaje de máquina en el que pues la lógica prevalece y es preeminente, y es justamente la que permite trabajar de un modo lineal, que era, insisto, el paradigma de cómo debía de pensarse, no solo el propio pensamiento, sino la realidad como tal. Y luego, cuando se dieron cuenta de que a través de ese sistema no era ni siquiera fácil en un inicio, pero ya luego ni siquiera posible representar o hacer inteligible al propio lenguaje natural. Uno de los que se da cuenta de esto es, por ejemplo, Wittgenstein. Pero luego, después de él, muchísimos más. Y sobre todo cuando lo empiezan a querer aplicar, ¿no? Como que confirman, dicen, no, Wittgenstein tenía razón, esto no va a funcionar así. Y lo empiezan a denominar, ¿no? Bueno, entonces el lenguaje natural es algo como podríamos incluso, bueno, creo que ellos mismos lo decían así, con la expresión, el problema del lenguaje natural hace pensar que el que tiene un defecto es el modo, digamos, espontáneo en el que hablamos. Y que el otro, el lenguaje lógico y sintáctico desarrollado, sería una forma más perfecta, ¿no?, de hablar. ¿Cuál es el problema? Que eso ha hecho que prácticamente sea imposible para pues, las computadoras, que son las principales usuarias de ese lenguaje puro, artificioso, pues no sean capaces, por ejemplo, de comprender y de interactuar con el mundo y de hacer cosas que para nosotros son relativamente sencillas, naturales, ahí sí. Sí, que por lo menos podemos decir que las hacemos todos los días, ¿no? Ajá, exacto. Independientemente de que haya gente, a mí no me gusta, por ejemplo, la idea de complejidad, pero de que haya gente que diga el cerebro humano es capaz de llevar a cabo operaciones hiperdimensionales, y eso nos permite entendernos entre nosotros, ¿no? A pesar de que sabemos que debería teóricamente haber una barrera semántica infranqueable entre tú y yo, o sea, porque tu perspectiva es absolutamente única, incluso en términos de una física ingenua. Claro. Como la luz impacta en tus ojos, como las sustancias impactan tu gusto, como los sonidos impactan tus oídos, es una combinación de parámetros absolutamente única. ¿Cómo es posible que mediante sustantivos simples como casa, manzana, o no tan simples como tiempo, día, amor, nos podamos comunicar? O sea, teóricamente esa barrera debería ser infranqueable y sin embargo lo logramos. Entonces, hay gente que dice, bueno, lo que pasa es que el cerebro es un procesador mucho más poderoso de lo que pensamos. Claro, ¿no? Y la cuestión de digamos, incluso dándoles un cheque en blanco a esas personas, de todos lo hacemos cotidianamente. Sí, o sea, era una interpretación de que la limitación no está en el lenguaje, sino está en todo caso en el hardware que estamos usando para sistematizar ese lenguaje. Pero justo la IA nace
como, o sea, la IA actual, el lenguaje, los modelos de lenguaje actual, nacen como un intento de resolver el problema del lenguaje natural, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos que las máquinas, que una computadora pueda entender o pueda comprender el imperfecto uso que hacemos nosotros del lenguaje para traducirlo a un lenguaje de máquina, ¿no? Uh-huh. Y en el intento de hacer eso fue que surgieron estos modelos de aprendizaje automático Uh-huh. que han demostrado ser capaces de hacerse competentes en una comunicación, digamos, bastante más natural Uh-huh. de el lenguaje a nivel escrito, ¿no? Que es justamente lo interesante. Pero creo yo, y esto era el proyecto, me parece, de manera inicial, al menos en términos lingüísticos, que habiendo aparecido esta tecnología en términos lingüísticos se creía, bueno, si ya tenemos una tecnología, un software que es competente hablando en términos naturales, que puede comprendernos y hablar con nosotros y demás, no hará falta sino simplemente abrir ese software, ver cómo se está construido. Como la gallina de los huevos. Exacto. Y habremos entonces descifrado Abría la gallina. Ajá, la estructura del lenguaje natural, ¿no? Sí. Y si ese lenguaje natural es justamente, según los prejuicios que ya dijimos, el que nos permite realizar operaciones cognitivas como la reflexión, como la creatividad, como la evaluación, el análisis y la resolución de problemas complejos que hacemos nosotros de una forma espontánea, abriendo entonces un hablante que sería un modelo de lenguaje que sea competente en ese lenguaje, tendríamos entonces la clave dinámica para poder desarrollar esas operaciones cognitivas en un sustrato no humano, Sí. que sería una computadora. Uh-huh. Ese problemita, que es el proyecto, por decirlo así, se topó con el enorme problema de que al abrir un modelo de lenguaje natural, como lo es ChatGPT, Claude o estos modelos de lenguaje, pues son incomprensibles. Uh-huh. No hay manera, al menos no una manera relativamente sencilla, de entender cómo le hacen para convertirse en hablantes competentes de un lenguaje natural. Uh-huh. Y eso es justamente lo que se entiende hoy por hoy como el problema de la interpretabilidad. Sí. Ese gran problema de cómo le hacemos para comprender la estructura interna de un modelo de lenguaje que sabemos que sabe hablar, Uh-huh. que sabemos que sabe incluso escuchar porque entiende cómo hablamos de una forma muy, muy competente, pero ahora ahora lo que no sabemos es cómo comprender a ese nuevo hablante, Uh-huh. que parece que nos acerca un poquito a la meta de entender la estructura ontológica del lenguaje, pero aún así hay una barrera aparentemente infranqueable porque pues presenta, al menos en términos de interpretabilidad, ya una incompatibilidad de base, ¿no? Por ejemplo, esta expectativa que se tenía en el siglo XIX y XX de llevarlo todo a una formalización de lógica lineal, de primero esta premisa, luego esta otra, y puesto que estoy viendo esto y tengo en consideración tales y cuales cosas, entonces mapearlo todo hasta comprender exactamente toda la cadena causal de operaciones simbólicas y cognitivas que nos llevan a un resultado en El términos modelo lingüísticos. original unificacionista, ¿no? De las Ajá. teorías del todo famosas. Exacto. Entonces, con esa expectativa en operación, ya hoy por hoy hay prácticamente una renuncia consensuada Uh-huh. en términos técnicos, no así lingüísticos. Yo no sé si los lingüistas ya han renunciado a esa expectativa. Fíjate que yo me sorprendí la otra vez, justamente estando en un comité, que un colega mencionó la lingüística integracionista de Roy Harris, Ajá, que es un modelo de los 80s. ok. Y es un modelo que justamente renuncia no nada más a las suposiciones estructurales de análisis del lenguaje, sino a la existencia del lenguaje.
a la propia existencia del lenguaje, ¿ok? Yo dije, órale, Justo porque... Y es de los 80s, ¿no? Tiene sus cositas que yo hoy le enmendaría. Creo que en su caso sí lo enmendaría y no quedaría tan mal. Sí. Pero para hacer lo que era y de cuándo es, la verdad es que me sorprendió. Sí, sí. Es que suena muy parecido a la hipótesis del reemplazo. ¿Sí? Porque si asumimos la hipótesis del reemplazo en un sentido muy fuerte, Uh-huh. el lenguaje entendido como un sistema autónomo, independiente y demás, pues no existe. Sí, yo creo que lo rescatable de ahí, haciendo un truco analítico, representacionalista, pero con un objetivo analítico, ¿no? Uh-huh. O sea, no ontológico, sería decir, claro, no es autónomo, pero es reconocible. El lenguaje. Ajá, o sea, yo puedo reconocer a qué le estoy llamando lenguaje, aun cuando la delimitación del lenguaje es inasible, ¿no? O sea, es, ¿cómo le llaman? Me elude, ¿no? O sea, la busco y no la encuentro. Uh-huh. Pero sí la intuyo, la reconozco. Pero cuando la trato, como dicen en inglés, de pin down, Uh-huh. porque nuestros métodos son racionalistas y exigen trazabilidad causal, ahí no la encuentro. Lo cual podría parecer un problema o un callejón sin salida o un no-go, como dicen en inglés, es decir, una dirección en la que mejor ni vayas por ahí. Pero la verdad es que ha resultado una dirección común a estudios sobre el aparato neurológico, el sistema nervioso, la biología, la genética, la percepción. Es decir, todas estas áreas, la identidad, las teorías de la identidad y del género, Uh-huh. todas estas áreas han explorado como, no nada más como una opción, debo decir desde mi punto de vista, sino como una verdadera evolución de sus marcos exploratorios, un refinamiento de sus marcos exploratorios, han explorado estos modelos antirrepresentacionalistas en donde la conclusión es justamente esa. Existe, pero no tiene límites. Lo puedo reconocer, pero no puedo dibujar sus fronteras. Entonces, es una cuestión que tampoco carece de formalización, ¿no? O sea, porque los modelos termodinámicos, la misma teoría de la complejidad, aunque no me encante, pero los modelos termodinámicos, la teoría de sistemas dinámicos y otras opciones que hay por ahí, la misma interpretación informacionalista de las teorías en física permiten eso, ¿no? O sea, en la teoría de la información está la figura, por ejemplo, de los mantos de Markov, ¿no? Uh-huh. Y un manto de Markov es precisamente eso, es decir, necesito delimitaciones en un mundo virtual. Pero se sabe que las delimitaciones no están ahí, pero necesito poderlas representar. Entonces, ¿cómo le hago? Bueno, establezco protocolos de transmisión informativa que sean restrictivos. Entonces, evidentemente, aunque todo está en un mismo espacio algorítmico, el personaje de Luis no le puede leer la mente al personaje de Juan Diego, aunque estén en el mismo entorno algorítmico. O sea, hay un restrictor, pero es totalmente artificial. Pero lo puedo reconocer, pero no existe. Uh-huh. Entonces, ese tipo de metáforas a las que accedemos actualmente, porque hoy sabemos que demonios es un mundo virtual, ¿no? Hace 50 años hubiera sonado Aldous Huxley, o ¿cómo se llama? Uh-huh. El de Yo Robot, bueno, ese. Ahora lo tenemos muy cerca, es una metáfora Asimov, muy sencilla. ¿no? Isaac Asimov. Sí. Es una metáfora muy sencilla y posibilita justamente no regresar, vamos a decir, la hipótesis del reemplazo al relativismo lingüístico de los Uh-huh. 60s. Que el relativismo lingüístico es lo que decía, pero es que esa era una propuesta solipsista, ¿no? Claro. O sea, el relativismo lingüístico decía no hay nada fuera del lenguaje, pero el lenguaje pensado como eso, Exacto. como una estructura. Entonces eso sí era como texto, que ¿no? asfixiante, ¿no? Decir, uh-huh, no hay nada fuera de una computadora, ¿no? En el sentido personal computer, baumoniano, uh-huh, bueno, en fin, eso, de nuestra idea computacional, uh-huh, von-neumoniano. Yo solo me enredo con las terminologías. De von Neumann. De von Neumann. De von Neumann. Que es justo, por ejemplo, la tesis de Derrida.
que es la famosa tesis de Derrida, es no hay nada fuera del texto, es no solo una identificación entre lenguaje y texto, sino una identificación entre texto y realidad, que es todavía más, ¿no? Sáquenme de aquí, me da mucha ansiedad eso. Claro, porque el giro lingüístico, entendido desde esta perspectiva, el giro lingüístico en filosofía es la idea de que el lenguaje es suficiente para explicarlo todo. Sí. Es decir, que todo cuanto puede ser, y hasta ahí, ¿no? Todo cuanto puede ser, está o aparece o existe en el lenguaje en un sentido fuerte. Esa hipótesis fue, pues, bastante atractiva para esta interpretación cognitivista, ¿no? del lenguaje. Sin embargo, si transformamos la tesis ontológica sobre el lenguaje, es decir, sobre qué es el lenguaje, y, por ejemplo, identificamos la realidad humana con el lenguaje, es decir, la realidad humana es lenguaje, esa tesis, que es, insisto, lingüística y que es también ontológica, hace mucho más interesante el giro lingüístico y la interpretación que podemos hacer incluso de toda esta fase de la historia del pensamiento. Sin embargo, no era propiamente dicho la hipótesis en ese momento, ¿no? Sino que en ese momento quizá el interés estaba más por el lado de que, pues digamos, de superar la idea de una supuesta realidad, incluso al margen de que la pensemos, de que la digamos, de que la podamos representar, que es la hipótesis del realismo puro y duro, el realismo que afirma la existencia de la realidad independiente y al margen de nuestras representaciones mentales y demás. Pues esa idea de realidad hace pensar que nuestras capacidades epistémicas, nuestras capacidades de conocimiento, no son capaces de ese mundo, no son capaces de esa realidad. Otra hipótesis es que sí son totalmente capaces, y ese es el realismo ingenuo, ¿no? Que somos completamente capaces de explicarlo todo y de vivirlo todo y demás. Y esa sería un poco también la posible interpretación que alguien podría hacer de la hipótesis del reemplazo, ¿no? Porque si la realidad humana completa, esa realidad en la que aparece el mundo de determinadas maneras, es identificable o al menos es isomórfica con el lenguaje, uno podría estar pensando de que estamos siendo unos realistas ingenuos porque estamos asumiendo que conocemos todo y lo decimos todo y que todo lo podemos de alguna manera pues entender, ¿no? Entender, comprender y demás. Sí, es que es la proposición del complemento de la Constitución y el reemplazo tienen un contexto literario e histórico muy particular, que es el dualismo mente-cuerpo. Exacto. Y entonces la pregunta, como tú lo dijiste al inicio, es si la mente, el pensamiento se ve complementado por el cuerpo, necesita el cuerpo, que es la constitutiva, o no existe realmente un pensamiento localizado en una mente o en un cerebro, como lo hemos pensado durante tanto tiempo, sino que todo en sí es cuerpo, ¿no? Todo es corpóreo, puesto que incluso el sistema nervioso, incluyendo el sistema nervioso central, son corpóreos, ¿no? Y de ahí las tesis de que no podemos negar el procesamiento intelectual ni del corazón, ni del hígado, ni del sistema nervioso en sí, ¿no? O sea, no hay una razón para atribuir al cerebro la localización del pensamiento si no consideramos también el resto del cuerpo. Entonces, como decía al principio, ese es el objetivo central, ¿no? O sea, es un pleito con el modelo, vamos a decir, cartesiano, ¿no? Pero si tú empiezas, como bien decías, a extender la definición del lenguaje o exploras modelos antirrepresentacionales, entonces probablemente ya no le llamaríamos reemplazo, ¿no? Más bien, partiríamos de un modelo en donde aceptas que no hay este tipo de delimitaciones, ¿no? Y que sin embargo las reconocemos como entidades procesuales, no entidades delimitadas
o con existencia autónoma, sino procesuales. Y a partir de eso, entonces podemos empezar a hablar de cómo se relacionan o cómo funcionan. Y entonces se disuelve un poco el pleito entre el lenguaje, el cuerpo y la mente, porque no hay razón para ponerlos a pelear si no tienen una existencia autónoma. Es decir, si no establecen una dinámica de fuerzas verdaderamente antagonista, ¿no? Y eso tiene muchos niveles. Es decir, están desde las perspectivas ecológicas, como la psicología ecológica, en donde es una especie de holismo, ¿no? Entonces todo importa, todo está relacionado, nada es autónomo. Hasta el enactivismo radical y las hipótesis antirrepresentacionalistas, que son, no hay todo. O sea, la multiplicidad de cosas que ves y la multiplicidad de procesos, o más bien la multiplicidad de entidades o de capas que tú puedes llegar a ver como interactuando para dar lugar, por ejemplo, al significado, son procesos. Y cuando el proceso descansa, dejan de estar, ¿no? Pero eso te enfrenta entonces a pensar qué hay cuando el proceso descansa, ¿no? O sea, necesitas acceder a modelamientos que son inferiores al significado, que son pre-representacionales. Claro. Y eso es lo que justamente, pero eso ni siquiera es tan novedoso, ¿no? La teoría de sistemas dinámicos y varias teorías basadas en termodinámica, el mismo principio de energía libre de Freestone y otras teorías que tienen que ver con teoría de la información y concepciones entrópicas, y la misma teoría de la complejidad, nada más que con menos éxito desde mi punto de vista, ya han planteado ese tipo de bases, al menos epistémicas, para poder hablar de esto. Entonces, yo con lo que me quedo de toda esta historia en la que tú y yo reflexionamos y sobre la que tú y yo probamos ideas, es en el nivel fenoménico, ¿no? Es decir, esto es casi, o sea, lo podríamos resumir como una cuestión de bottom-up o up-bottom, ¿no? O sea, lo deductivo contra lo otro, ¿no? Es decir, el estructuralismo propuso un modelo basado en una instrumentación primero de la tecnología escrita y luego de la tecnología computacional, y dijo, vamos a ver cómo funciona esto para explicarlo todo, porque computacionalmente, lógicamente, funciona bien, ¿no? Y luego, si volteas la tortilla y dices, bueno, ¿qué es lo que experimentamos en el día a día, ¿no? Evidentemente no experimentamos estructuras, no experimentamos causalidades, no experimentamos niveles. ¿Qué es? Bueno, sí experimentamos lenguaje, sí experimentamos cuerpo, pero no lo podemos delimitar. Y entonces ahí es cuando empieza la construcción del modelo bottom-up, que es decir, ok, frente a esa realidad empírica, ¿qué podemos modelar? ¿No? Y entonces tienes el reemplazo, que te digo que se le dejaría realmente llamar reemplazo, y ahí tú nada más tienes que ser epistémicamente responsable de no terminar en solipsismo, es decir, todo es cuerpo en el sentido de que, de que sea la explicación mágica, pero, tipo la mirada de Dios, ¿no? Ajá, que es justo una de las cosas que fundamentalmente me gustaría reflexionar, porque creo que el interés que tienes cuando dices cuerpo es hablar de eso que somos. Sí. No tanto una tesis fuerte de decir somos reductivamente solo cuerpo y nada más, sino que el cuerpo y sus funciones, en todo caso, creo que te interesa. Hay gente que sí lo maneja así, en particular desde los 80, ¿no? Sí, sí, pero que eso es justo la razón por la que te decía que hay mucha discusión sobre si eso que somos es identificable con el cuerpo. Claramente están los dualismos de toda la vida y claramente están también los materialismos de toda la vida. Sin embargo, en un sentido, pues, digamos, más fenomenológico, que es el que personalmente me interesa, es el de que cuando nos experimentamos a nosotros mismos de forma reflexiva, esa experiencia no se reproduce corporalmente.
Sí. Y eso es justo lo interesante, ¿no? Porque, claro, si partimos de una representación o de una base empírica, podríamos pensar que toda nuestra existencia o todo nuestro ser humanos es experiencia. Que eso es justo la interpretación pragmatista típica, que tiene mucho sentido, ¿no? Pero que, por ejemplo, la fenomenología no está de acuerdo con esta idea, porque esa reducción pragmática impide pensar, por ejemplo, que la reflexión sea una operación distinta del pragmatismo o de la experiencia empírica, de esta experiencia, digamos, respecto del mundo o respecto de algo distinto. ¿Por qué le interesa a la fenomenología distinguirse de esa interpretación? Básicamente porque al mundo lo experimentamos como un algo otro, y cuando nos intencionamos o cuando nos dirigimos hacia nosotros mismos, eso no ocurre del mismo modo. Es decir, no nos interpretamos o no nos pensamos o no nos reflexionamos como un algo otro. Sí lo podemos hacer. Claramente nos podemos pensar y objetivar y constituir una representación de nosotros mismos. Pero me refiero a esta noción del sí mismo que tenemos nosotros, esa noción o esa intención que tenemos intención reflexiva, no es una dirección o una operación consciente que hagamos respecto de un algo otro. Y esa distinción me parece que es suficiente para decir esto, cuando nos intencionamos respecto de algo otro, lo podemos entender como experiencia, en sentido empirista, pero esto otro, cuando nos intencionamos a nuestro sí mismo y a las operaciones que ese sí mismo elabora y demás, pues esa distinción ya no puede ser elaborada del mismo modo. Y ahora bien, por ejemplo, en fenomenología, la pregunta que no está para nada resuelta es ¿cómo experimentamos al cuerpo? Sí. ¿Como el sí mismo o como un algo otro? Y hay muchísimas ambigüedades en el análisis fenomenológico sobre esta cuestión, y muchos están de un lado y muchos están del otro, ¿no? Por ejemplo, justo hay quienes consideran que no, que este sí mismo pues es nuestra propia carne y nuestro ser material instalado en el mundo y demás. Otros consideran que no, que ese sí mismo es más bien una especie como de proyección anticipativa a algo que todavía no somos, pero que es nuestra posibilidad, y que por tanto no se identifica con lo que materialmente somos. Y entonces hay toda una gama grande, ¿no? Pero el acuerdo básico y consensual en el que está de acuerdo la fenomenología es en la que esa experiencia, esa reflexión respecto de nuestro sí mismo nos obligaría a distinguir entre dos cosas que no son identificables, que son el sí mismo, que opera, que intenciona, que se dirige, que es justo el núcleo de la intencionalidad, y aquello a lo que se dirige, es decir, su objeto. Y esa distinción básica nos obliga a mantener un esquema de correlación, que es justo lo que está como que afirmando de base todo el análisis fenomenológico, ¿no? Que hay, por lo menos, siempre y de manera irrenunciable, una noesis, que es una actividad consciente y reflexiva, intencional respecto de un algo que es ajeno a esa noesis, y ese algo sería lo que es constituido como objeto por esa actividad cognitiva, no solo cognitiva, sino consciente. Y entonces, ahí sí, el mundo aparece como un objeto espacio-temporalmente determinado, que podemos experimentar y que lo experimentamos a través de nuestro cuerpo, y por eso nuestro cuerpo también aparece, en cierto sentido, como un objeto dentro del mundo, que interactúa en el mundo espacio-temporalmente determinado, pero luego este sí mismo ser reflexionado, y es reflexionado e intencionado
como algo que justo no se identifica con esas dimensiones espaciotemporales. Y por eso la fenomenología pura, por ejemplo, que era este proyecto de Husserl, estaba dirigido a estudiar ese ámbito reflexivo que no se identifica con el ámbito empírico de nuestra interacción con el mundo. Por eso ahí me resultaría interesante hacerlo como una reflexión o como pregunta de si ese cuerpo que estás tratando como si fuese nuestra subjetividad, porque acá traté de como que de esquematizar tu propuesta, que claramente tu propuesta es la hipótesis del reemplazo implica la adopción de que esa experiencia que tenemos del mundo ocurre con dos ingredientes que son isomórficos. Por un lado, nuestra realidad, que es el cuerpo, que es justo la hipótesis con la que trabajas acá, y el mundo, que serían isomórficos en la medida en que el cuerpo de nosotros, que piensa, que habla, que experimenta, es idéntico o identificable en sus aspectos formales al mundo que experimenta. Y que por lo tanto podemos interactuar con el mundo porque hay una misma base de operaciones que es justamente el cuerpo. Y por lo tanto nuestro pensamiento, nuestro lenguaje deben de ser entendidos como cosas que hace nuestro cuerpo que son isomórficas respecto del mundo. Entonces, en ese sentido, podríamos entender esa cuestión. Ahora, el único problema que yo tendría con todo este esquema es justo la distinción necesaria y operativa en términos fenomenológicos que habría que hacer entre ese cuerpo isomórfico respecto al mundo y luego la reconstrucción reflexiva que hacemos del sí mismo, que es justo cuando interactuamos con nuestro sí mismo que opera y se dirige al mundo. Y esa reflexión, creo, no es isomórfica respecto al mundo, que es justo la hipótesis central de la fenomenología. Y solo por esa razón es que el isomorfismo cuerpo-mundo no podría ser plenamente suscrito por una hipótesis fenomenológica. Por esa razón. No tanto por la otra discusión previa que hemos estado desarrollando, que es la hipótesis realista de distinguir entre un mundo empírico en estos términos, isomórfico respecto a nuestra experiencia corporal, y un mundo tentativamente trascendental, ajeno a esa experiencia que tenemos. Entonces, la distinción sería, insisto, sobre si nuestra conciencia puede ser estudiada y representada de un modo isomórfico respecto al mundo. Y ahí es donde la fenomenología y yo en particular me detendría, pues, ¿no? Porque creo que no es algo que sea fácilmente identificable. Es decir, cómo... porque ciertamente acá podríamos discutir la hipótesis radical o la versión radical de esto que estoy diciendo, que es el panpsiquismo, ¿no? Que si lo que estoy diciendo nos lleva a una radicalización de tu tesis, tendríamos que decir que el mundo también es consciente. A través nuestro, que es consciente de sí mismo. Que es un poco, fíjate, a mí me sorprende, pero digo, no quiero ser despectivo, pero me sorprende la asociación que hay hoy por hoy, al menos en quienes están dando la cara en las redes, entre el panpsiquismo y las grandes figuras del pensamiento que está en esta intersección entre lo biológico, lo cognitivo, lo neurocientífico y las teorías de la conciencia, tienden a ser, o sea, justamente estaba escuchando, te decía en la mañana, Michael Levine, y su argumento era ese. ¿Panpsiquista? ¿Más o menos? No me atrevería a decirlo, pero próximo a, porque decía, no hay, justo lo que te decía, no hay manera, si vamos a atribuirle al cerebro una capacidad racional y de autoidentificación, no hay manera de descartarlo del hígado, de los músculos, de los huesos, no hay razón. Claro, porque ni siquiera el argumento famoso anatómico de la complejidad, ya sabes, siempre es, ¿no? O sea, un poco como la teoría de la información integrada, ¿no?
Mientras mayor complejidad, más cercano estamos del colapso Sí. que genera una impresión o una función consciente, ¿no? Entonces, como el cerebro es la mayor concentración, pero no es cierto, Ujú. o es parcialmente cierto, ¿no? Ujú. Tenemos una red en cuanto a complejidad de terminaciones nerviosas muy cerca aquí de la base del vientre, la tenemos distribuida en el cuerpo. Las personas científicas de disciplinas aledañas lo pueden decir del micelio, Ujú. ¿no? De la red que establecen los organismos tipo hongo. Es decir, entonces el problema de ese argumento facilón de la concentración, de la complejidad neuronal, es que no establece, como te decía al principio, un límite explicativo. Ujú. Entonces, ese sería lo complicado, pero sí me encanta pensar eso de cómo las grandes mentes públicas en redes tienden a conciliar en el panpsiquismo su lado fisicalista, para no abandonarlo, Ujú. pero su lado exploratorio hacia lo no fisicalista, Sí. y hacia estos modelos que le llaman en inglés la conciencia primero, ¿no? Consciousness first. Y ahí lo ven muy, muy bien equilibrado. Sí, sí. Lo que te iba a decir de lo otro es, yo estoy totalmente de acuerdo en que ese es un problema. Ahora, como yo te planteaba la vez pasada, ¿qué diferencia hace como criterio demarcativo Sí. entre modelo grande del lenguaje y persona? Ajá. ¿No? O sea, ahí es donde me gustaría aterrizarlo, porque Sí. entonces ahí sí realmente tú ves, dices, sí lo hace aquí. Ah, bueno, vamos a resolver Exacto. eso, ¿no? Porque si no, pues sí terminaríamos Sí, reescribiendo donde yo a creo los que... griegos. Ajá, sí. O a todos los demás, ¿no? Claro, porque este tema de, por ejemplo, si el isomorfismo... Porque que- mi punto de vista es que no hace Sí. la gran diferencia, pero puedo estar Ajá. total, Sí, sí. con Voy a una- tratar de con un punto ciego defenderlo. muy cabrón ahí, sí. Ajá. O sea, creo que si asumimos de manera radical el isomorfismo que propones entre eso que somos, ya sea cuerpo, ya sea lo que sea, y el mundo, la realidad, en sentido ontológico, si ese isomorfismo es así, entonces o la conciencia no existe o el mundo también es consciente. Ujú. ¿No? Que esas son las dos opciones que nos quedan, ¿no? Que Sí. es, o la conciencia aparece en las dos estructuras o no aparece en ninguna. Ujú. Que hay teóricos en ambas posiciones, ¿no? Sí, sí, está muy, Ajá, de los que piensan que la conciencia es una ilusión. muy polarizado a veces. Ajá, o de los que piensan que la conciencia es algo, una propiedad del mundo y no una Sí. propiedad nuestra, ¿no? Que Sí. esto es algo que se piensa con el panpsiquismo, justamente. Pues esto... creo que en el caso específico de los modelos de lenguaje, lo que nos permitiría distinguir entre un modelo de lenguaje que produce texto y un modelo y nosotros, como hablantes y como productores de texto, es que en principio debería de poder reconstruirse a partir del texto que produce una persona Ujú. esa noción de sí mismo. Ujú. Mientras que en el modelo de lenguaje no debería de aparecer, Ujú. que esa es la hipótesis de trabajo, Ujú. que ya si aparece en el modelo, ya sería... Sí, y ahí la pregunta Ya es sería- qué es lo que aparece. Exacto. ¿Cómo reconstruimos la noción del sí mismo en un texto bueno, sí, en un texto? Que eso es una cuestión, creo, una pregunta difícil de contestar, y ahí es donde estoy de acuerdo. Sin embargo, eso no significa que no sea contestable. Sí. Porque aunque no tengamos una teoría suficientemente explícita de cómo demarcar este indicativo, este índice del sí mismo de alguien, sí que forma parte o hace parte de la experiencia lectora que tenemos. Es decir, cuando leemos un texto, ya sea un texto científico o un texto literario o un texto de lo que sea, aparece esta noción en nuestra experiencia. Ahora bien, podría ser algo que estamos nosotros haciendo, representándonos ilusoriamente ese sí mismo como una
manera de hacer entendible el texto que tenemos delante. ¿Y qué es ese problema? Ajá, podría ser una ilusión del usuario. Ese es otro problema, no es otro problema, es el mismo problema, pero Sí. yo lo separaría porque ese te mete, desde mi punto de vista, pensando en el estudio, ¿no? En el análisis, no en el modelo ontológico o epistémico, sino en el estudio. La intersubjetividad te mete en otros asuntos. Sí, sí, sí. Porque sí, o sea, tú puedes decir, todo es co-construcción, bueno, pero entonces, ¿qué estoy co-construyendo con el modelo? Ahora, lo que yo iba a decir es que, para mí, la pregunta, yo creo ahorita que lo estamos hablando, probablemente central, al menos en lo que estamos prefigurando acá, es decir, precisamente, ¿qué es lo que estamos atestiguando que hace o que puede hacer el modelo, ¿no? O El un modelo, hablante, ¿no? En general. El modelo de, Sí, grande del lenguaje, ¿no? Sí. El LLM. Porque el lenguaje, que habla del lenguaje, ya hemos sabido siempre que es una trampa. Sí, el metalenguaje. ¿No? Sí, el metalenguaje es una trampa. Entonces, porque yo podría decirte, mira, en un juego masivo online, en un juego multijugador online, puedes cortar madera. Ajá. Pues lo mismo lo puedes hacer aquí. Sí. También puedes comer. Oye, te puedes enamorar, te puedes casar. Sí. Ah, pues entonces lo mismo. Ajá. ¿Me explicó? O sea, nosotros podemos estar continuamente haciendo el argumento de el modelo de generación textual tipo gran modelo de lenguaje como ChatGPT es inteligente o resuelve cosas o qué hace, ¿no? O sea, todos los adjetivos y los verbos que le atribuimos. Pero eso mismo podemos hacer con respecto a cualquier otra simulación. Sí, claro. Entonces, esa es la cuestión, o sea... Es el problema del zombie filosófico, exactamente. Y entonces, yo por eso, aun cuando estoy totalmente de acuerdo en que habría que matizar, como todo radicalismo, ¿no? Habría que matizar la isomorfía como totalmente abarcadora de la necesidad explicativa del modelo. Sin embargo, es como el asunto de la Constitución. O sea, si dejamos la hipótesis del reemplazo y nos regresamos a la de la Constitución, creo que de todos modos el argumento que yo estoy tratando de hacer se sostiene, que es el hecho de que la corporalidad, cual sea, del modelo grande del lenguaje, es muy diferente de la de una persona. Claro. Entonces, por lo tanto, tiene un límite, tiene una demarcación clara. O sea, la idea es que tú crees que es más sencillo encontrar los indicativos en un texto de que alguien tiene un acceso corporal encarnado al mundo que un acceso consciente al mundo, ¿no? Más o menos. Bueno, sobre todo que si el cuerpo es si la corporalidad es constitutiva del pensamiento, de la operación consciente de pensar, ¿no? No solo del procesamiento, sino de la operación consciente de pensar, y como tú decías, y de reflexionar. No vamos a decir, podemos, te digo, incluso abandonar la isomorfía dura, ¿no? Sí. Y nada más decir, es constitutivo, no reemplaza, es constitutivo. Entonces, de todos modos, no podríamos decir que hay capacidad en un entorno algorítmico de volverse coextensivo a la inteligencia humana. Porque entonces estaríamos sacando al cuerpo, aun cuando lo estuviéramos considerando nada más como un constituyente, o sea, ni siquiera estamos en el modo radical, ¿no? Del estar en el mundo, como me dijiste la vez pasada, ¿no? Es necesario, solamente estamos diciendo que es necesario y probablemente en la misma medida que lo que consideramos procesamiento abstracto o experiencia no directa, sin propiedades perceptuales, como el pensamiento, ¿no? O por lo menos no propiedades perceptuales típicas. Entonces tenemos que aceptar que ahí hay una barrera clara, ¿no? En el sentido de
de que yo me marqué muy clara el propósito de demarcar la diferencia, ¿no? En sentido duro, o lo más duro que se pueda. Sí. Entonces, habiéndome puesto eso como propósito, yo creo que esa es una barrera dura. Es decir, no podemos concebir coextensibilidad de lo que sea que estemos llamando inteligencia mientras no haya cuerpo. Ya. Y el problema es que incluso el cuerpo simulado, el cuerpo robótico, no es cuerpo. No es cuerpo coextensivo a la corporalidad de la persona, porque la corporalidad de la persona, para empezar, la delimitación del aparato perceptual del robot es un reduccionismo operativo de lo que suponemos que es la percepción humana. Y todo indica, como decía de otras cosas, que la percepción humana no es modular. Y sin embargo, la operación reductiva para permitir la instrumentalización de un aparato perceptor en un robot sí necesita ser modular. Sí. Al menos que pase como pasó cuando nacieron los modelos de generación del lenguaje. Abandones por completo el control sobre el algoritmo. Exacto, sí. Y establezcas Que esa es justo un aprendizaje automático, ¿no? Que esa es la expectativa, pienso, que hoy por hoy tendrían los tecnólogos del Machine Learning. Pues. Pero entonces estaríamos frente al escenario del que habla Bernardo Kastrup, que es de, pues mira, simulación o no, si la simulación se vuelve idéntica a la persona, pues ya no tiene caso diferenciarlas. Claro, el problema del zombie filosófico es ese, ¿no? Justo si tú eres o no eres realmente una persona, para mí es indistinto. Exacto. Ajá. Entonces ahí la cosa se vuelve más social, como, no sé si tuviste Battlestar Galactica. No. Bueno, en Battlestar Galactica, como en otras distopias futuristas espaciales, llega un momento el desarrollo tecnológico que, como siempre, se revuelve con lo orgánico, las máquinas se empiezan a juntar con tejido orgánico, hasta que se vuelve indistinto. Y entonces todo el problema de Battlestar Galactica es básicamente un racismo profundo. O sea, ya no hay una distinción funcional, ni siquiera aparece en cuanto a lo emocional y a la representación del mundo psíquico y incluso a los conflictos existenciales. Todo se vuelve un racismo puro. Por eso a mí me gusta a veces hablar de alienación. O sea, porque creo que tenemos que considerar desde este momento, aun cuando la simulación no ha llegado a ese punto indistinto, tenemos que considerar de este momento de que mucho de nuestras proyecciones hacia lo otro son sociales. Sí. Son ideológicas. Entonces tenemos que meter eso en el componente de la fórmula de la interpretabilidad, de que tenemos una tendencia automática a alienar, en el sentido de que lo otro tiene que valer distinto de nosotros, porque es lo otro. Claro, pero estoy de acuerdo con que en ese punto la diferencia sería una necesidad importante, porque sin ella, pues, por ejemplo, aquí podría tener a dos personas y... Un cyborg. Exacto. Y si no hay diferencia, pues se vuelve irrelevante que el otro... Se vuelve irrelevante la otredad, ¿no? Que es justo el asunto. Que también habría que pensar por qué nos resulta tan relevante la... Sí, ese es un tema interesante. A mí me apasiona la teoría de la identidad, es una de mis grandes pasiones. Pero yo creo que no estamos en ese punto todavía. Es decir, no estamos en el momento zombie filosófico todavía. No estamos, pero creo que no me parece que hay un argumento para descartar que el mecanismo humano de discriminación está funcionando permanentemente en sentido valorativo, no nada más en decir, es un otro como es un otro la escritura. No, la escritura es un otro del habla, pero la escritura tiene un valor intelectual que no lo tiene el habla. Claro. Por eso decimos, las tradiciones orales, como si fueran menos. Exactamente. ¿no? Sí. Entonces, aun cuando no ponemos conscientemente a competir en términos valorativos una tecnología como la escritura, si uno lo analiza de cerca,
se da uno cuenta que el componente valorativo ha estado siempre. Sí, sí. Entonces es como que no me lo- parecería sensato suponer que los modelos del lenguaje de la IA se han salvado de esa Ajá. discriminación valorativa automática, ¿no? Sí, sí, sí. Sobre todo porque son escritos, en principio. Sí, pero mi hipótesis no va tanto a ese punto, sino porque creo que sino porque creo que en este punto en el que estamos, Ujú. con estos modelos tal y que tenemos hoy por hoy, debería, esa es la hipótesis que estoy tratando de decir, debería de ser posible todavía distinguir por indicativos de conciencia Sí, a un hablante humano que un hablante Totalmente. artificial. sí, eso yo estoy de acuerdo. No estoy seguro de cómo, en Pero es que términos... ahí no importa, por eso yo te digo que esa es una discusión que tenemos, Sí, sí. lo de como decía Gregory Bateson, la diferencia que hace la diferencia, ¿no? Sí. O sea, hay diferencias que no hacen la diferencia. Exacto. Cuando acotas la necesidad explicativa y descriptiva. Yo creo que ahí no importa si el sustrato es emergente, disipativo, mental. Ujú. No importa, porque en términos de operatividad, sea proceso, sea representación de un mecanismo o de un software, en términos de operacionalidad va a haber esas distinciones como las hay, insisto, en un mundo virtual, ¿no? Ajá. O sea, un mundo virtual tiene la necesidad de distinguir entre un enemigo y un amigo, Sí. friend or foe. Y la distinción no es ontológica, Sí, sí, sí. ¿no? O sea, la distinción es operativa. Claro. Entonces, en la misma medida, si vemos el sustrato como estocástico, como cognitivo, como dinámico, como panpsiquista, no importa, ¿no? O Sí. sea, Bueno, vamos a ver operativamente que se hace una distinción y que yo voy a insistir en que la avecinemos al cuerpo, Sí. pero el análisis está asegurado ahí siento yo, en su pertinencia Sí, sí. exploratoria. Ujú. Claro, pero entonces podríamos distinguir la hipótesis desde al menos en dos escenarios posibles. Uno, el primero, la hipótesis del isomorfismo o la hipótesis del reemplazo tendría por un lado una posibilidad que consiste en distinguir a otros, es decir, como partes del mundo, pero a otros que no son yo, que los podría comprender en términos de identidad respecto de mis operaciones cognitivas, Uh-huh. pero por otro lado a mí mismo, ¿no? Que es otra Ujú. vez el problema de las operaciones conscientes, Sí, que lo que trato de decir es que en todos los casos, cuando experimento al mundo como totalidad de entes o a estos entes en concreto, en mi experiencia es necesaria la distinción entre mi mismidad, mi operación consciente y aquello a lo que me dirijo, es decir, al mundo. Ahora bien, esa distinción que ya hace difícil un isomorfismo radical, puede ser problemática cuando eso lo quiero hacer respecto, por ejemplo, de alguien que supongo que también tiene una conciencia, es decir, una operatividad basada en un sí mismo. Cuando lo hago con alguien como tú, por ejemplo, yo puedo tener acceso a tus actividades, que son las que percibo, y con base en esas actividades asumo la existencia o el sí mismo por el cual operas, es decir, a tu conciencia. Pero yo no veo ni experimento, ni es parte del mundo que yo percibo esa conciencia que supongo en ti. sí. Lo mismo en el caso del problema que trato de señalar del LLM. Un LLM hipotéticamente consciente sería inaccesible su conciencia para mí como tal, pero en principio debería de ser posible para mí reconstruir indicativamente Sí. en un LLM consciente esa conciencia Ujú. que me tendría que indicar ese tipo de comportamientos como tal. Uh-huh. Por esa razón es que considero que hoy Sí. por hoy la diferencia que podríamos hacer
más radical, no necesariamente, o sea, entiendo que si bien podríamos decir, al LLM podemos ver cómo no está encarnado, podemos atestiguar en sus producciones textuales o lingüísticas que no hace parte de una experiencia corporal respecto del mundo y por lo tanto no es humano y no es lo mismo que yo. Pero por otro lado, creo que esa distinción no se limita a ese punto. Creo que puede continuar y radicalizarse hasta el problema de la conciencia. Y que creo, como decíamos antes, que ahí es donde verdaderamente nos vamos a encontrar un problema de cara al futuro. Porque claro, si tú ahorita a un robot en unos 20 años le pones un modelo de lenguaje, creo que aún así su acceso, aunque pudiese ser análogo al del cuerpo, debería de seguir siendo totalmente distinguible de las operaciones de conciencia. Y eso es ya el problema, digamos, límite que creo que nos pondría ya delante de una entidad muy distinta de la que tenemos ahorita, ¿no? Que es cuando aparezca un modelo de inteligencia artificial que sea consciente, que ahí sí ya estaríamos hablando de un cambio radical de problema. Pero por eso me parece que son extensivas las dos distinciones que estamos haciendo. Me parece que una versión que tú estás haciendo de la hipótesis del reemplazo nos pone en una situación que todavía podemos radicalizar más al hablar en términos de conciencia. Ese es como que mi punto, ¿no? Que totalmente. Es poder llegar a ser una hipótesis todavía más fuerte, que es justamente la que tiene como criterio a la propia conciencia, y no solo, sino también a la intencionalidad y a la pragmática social, que son tres indicadores que me parece que son muy parecidos a la hipótesis del reemplazo que haces, que identificas más o menos a grandes rasgos en la realidad corporal que asumes, que consiste nuestro ser como seres humanos, ¿no? Es decir, que somos seres humanos en tanto que somos un cuerpo que hace cosas como pensar y como hablar, ¿no? Que sería más o menos esa la interpretación. Y proyectar espacio y tiempo. Que también hacemos, ¿no? Que es como una de las cosas que hacemos. Sí, porque la cuestión del tiempo es el mismo tema. Exacto. Es decir, podemos suponer que el tiempo tiene un sustrato, pero la verdad es que todo el tiempo, como lo operamos y como lo vivimos, es un tiempo corporal también. Es decir, a nadie más que a los físicos les sirve la linealidad temporal como una representación abstracta. La gente hacemos el tiempo con nuestro cuerpo, ¿no? O sea, toda la evidencia cognitiva, lingüística y antropológica indica que si en tu cultura, por ejemplo, el pasado está delante de ti, pues así lo estás manejando en el resto de la cotidianidad, ¿no? Incluso en tus estructuras rituales y en la semiótica, incluso arquitectónica. Mientras que si yo soy una cultura más del tipo del patrón de las lenguas europeas, pues voy a tender al clásico pasado atrás, futuro enfrente, a diferencia, por ejemplo, de ciertas representaciones en lenguas como algunas lenguas de China, creo que concretamente el mandarín, en donde todavía se rescata una estructura de vertical, futuro arriba, pasado abajo. Entonces, esa es la cosa, o sea, si tú le rascas, dices, ¿dónde está el tiempo físico, no? O sea, el tiempo físico abstracto, ¿no? El tiempo corpóreo, ahí está todo el tiempo, ¿no? Vamos al encuentro de las personas y nos aproximamos al caminar, ¿no? Las cosas quedan atrás porque a la hora que caminamos, aquel espacio referencial en el que caminamos se va desplazando hacia la espalda, ¿no? Entonces, esa ancla corporal también atraviesa las relaciones tempoespaciales. Lo cerca y lo lejos, por ejemplo, se miden con el alcance de tu brazo. La diferencia entre ese y aquel tiene que ver con hasta dónde llega tu brazo, ¿no? Y luego mencionabas el tema de la
justo de la interpretabilidad y de lo que le atribuimos al LLM en términos de conciencia e intencionalidad, y ahí entra la intersubjetividad. Claro. Es decir, si el significado lo estamos construyendo cada quien y lo que estamos haciendo es interpretando el significado de lo otro, o el significado es intersubjetivo, es decir, requiere al otro para existir. Ujú. Entonces, el tema no se restringe a quién tiene la intencionalidad, sino se restringe a si hay algo que el otro esté haciendo que sea independiente de lo que yo hago para construir significado, o no nos podemos salir de esa intersubjetividad para significar. Ujú. Y entonces el LLM necesita de la persona en la misma medida en la que la persona necesita del LLM para hablar de inteligencia o cualquier otra cosa. Claro. ¿No? Entonces, por eso yo digo, pero a mí me parece que incluso removiendo todo eso, hasta la propuesta ontológica de la conciencia que haces, que me parece, como bien dices, la luz más lejana en el túnel, me parece que la operatividad de la demarcación en términos de lo que la generación del lenguaje nos puede mostrar en estos tres temas, me parece que sigue siendo una entrada explicativa buenísima. Claro. Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.